Nicolás, bienvenido a esta entrevista con Primera Página. Un gusto que pues, nos haya invitado a las instalaciones de su empresa y pues empecemos hablando justamente de qué se trata Platam. Bueno, mil gracias. Primero, es un honor tenerlos acá y creo que me encanta tener este tipo de espacios en donde todos nos alineamos eh, para instruir sobre temas que a todas las empresas nos duelen, ¿no? Entonces, nosotros estamos metidos en el dolor más importante de las empresas de Colombia y es el acceso a capital de trabajo. Eh, la historia de un emprendedor no es tan romántica como normalmente nos la pintan. Realmente los emprendedores la pasan bastante mal. Estadísticamente el 33% de las microempresas no sobreviven después de 5 años, solo el 8% logra crecer, entonces hay más del 90% de las empresas que se estancan en crecimiento, y si uno va a pasar por todo el esfuerzo que conlleva crear una empresa, pues uno esperaría crecer, ¿no? Uno esperaría hacerlo por crecer y por que tenga mayores ingresos. Y la causa número uno de que esto pase es el acceso a capital de trabajo. Es no tenemos plata para crecer. Y normalmente estamos estancados entre dos partes. Unos proveedores que nos están exigiendo pagos por adelantado. Entonces, si yo compro insumos, trabajo con esos insumos y después vendo el valor que produje, pues tengo proveedores que me están diciendo págueme anticipadamente, porque no pueden darme crédito. Y si yo tengo clientes y por el otro lado estoy vendiéndole a empresas, esas empresas me están diciendo yo le pago 80 días. Entonces uno queda estancado en esa mitad, en donde no tiene plata ni para un lado ni para el otro, y se queda ahí. Nosotros estamos resolviendo eso con financiamiento embebido. ¿Qué quiere decir? Nos aliamos dentro de esas dos puntas de la cadena con empresas para meter el financiamiento donde las empresas lo necesitan. Entonces nos aliamos con grandes pagadores que tienen una red de proveedores importantes y permitimos que esos pagadores puedan adelantar el pago de sus facturas para que sus proveedores tengan la plata cuando la necesiten, ¿cierto? Y por el otro lado, nos aliamos con grandes distribuidores. En esos grandes distribuidores le abrimos líneas de crédito rotativas a sus clientes pequeños, ferreterías, salones de belleza, etcétera, para que puedan pagarle a plazo a su distribuidor. Entonces yo ya puedo, uno, adelantarme el pago de mis facturas cuando me van a pagar a 80 días y dos, puedo tener plazo de pago cuando estoy comprando cosas. ¿Ustedes están dirigidos netamente al sector privado? Nosotros estamos ahorita enfocados en el sector privado, aunque se pueden hacer operaciones con el sector público. Ahí, saltándonos un poquito, hay un decreto que causa mucho revuelo y mucho escozor dentro de los empresarios, dentro de los emprendedores, y es el 0572 del 2025 y es sobre el adelanto de algunos pagos. ¿Cómo están ustedes viendo eso? ¿Cómo lo analizan desde adentro? Exacto. Entonces, yo creo que acá volvamos a la idea inicial y es capital de trabajo es el problema número uno. Listo. Entonces, cuando uno toca la billetera de un emprendedor, el emprendedor va a sufrir. Sí o sí, recibir menos plata, si sea 1% o 0,5%, va a doler. Este decreto justamente lo que hace es eso. Entonces, por un lado, aumenta las retenciones de ciertos sectores y disminuye el umbral para que otros sectores tengan retenciones. Entonces, en resumidas cuentas, lo que está haciendo es que más emprendedores tengan que pagar retenciones anticipadas de sus impuestos. Y es muy diferente que a ti te tengan una retención que viene directamente de tus ingresos, que tú estás anticipando como un pago al impuesto, a cuando realmente estás pagando el impuesto, porque el impuesto tiene en cuenta no solo el ingreso, sino el egreso. Okay. ¿Cierto? Entonces, el impuesto de renta, que es el que se supone que estoy anticipando, tiene en cuenta las dos, tiene ingresos y costos, mientras que las retenciones tienen en cuenta solo ingresos. Y eso es un problema, porque uno, lo estoy sacando antes y lo estoy sacando sin tener en cuenta mis costos. Y puede que tenga mayor posibilidad de terminar con un saldo a favor al final de mi año. Y ese saldo a favor es complejo de pedir también. ¿Cuál es el sector que más se vería afectado con esta movida? Los sectores de servicios profesionales, por ejemplo, se ven bastante afectados y los sectores que se dedican a la extracción en general. Extracción de insumos naturales, gas, energético, etcétera. O sea, el tema de ponerle impuestos a toda la energía, a toda la extracción fósil
que el presidente Petro tanto ha insistido, entonces va a recaer también allí en esa retención. Esas retenciones son un anticipo a la renta. Ok. Entonces, realmente el anticipo a la renta le pega más a los emprendedores pequeños que a las grandes organizaciones. Entonces, esto depende, es un impacto que termina siendo positivo en términos de recaudo, obviamente, pero termina siendo negativo para el emprendedor que está en ese flujo en su día a día que hablaba al principio, que es un gran porcentaje de las empresas que tenemos en el país. Nuevamente, el 98% de las empresas del país son MIPYMES. Entonces, ahí es donde va a estar el impacto, donde ellos van a tener problemas de caja. Aquí tengo unas cifras de Confecámaras que dicen que el 70% de las MIPYMES tienen dificultades financieras, a lo que habíamos hablado antes. Entonces, estas barreras, ¿cómo se explican que aún sigan persistiendo cuando hemos tenido gobiernos anteriores e incluso el actual que dice que se necesita apalancar, que se necesita industrializar el país? ¿Eso por qué sigue sucediendo? Acceso a financiamiento. Y acá yo creo que es muy importante es cómo incentivamos. Entonces, acá lo importante es cómo incentivamos que haya cada vez más mecanismos de financiamiento alternativos para estas empresas. Platam es uno de esos mecanismos. Volvemos a que todo se centra en el capital de trabajo. Y es cómo hacemos para que las empresas tengan cada vez más acceso a capital de trabajo. Y fintechs como Platam están diseñadas para hacer eso. Nosotros estamos diseñados para que las MIPYMES tengan acceso a capital cuando lo necesitan, como lo necesitan, muy rápido normalmente, y en el monto en el que lo necesitan. Somos aliados de instituciones tradicionales financieras y nosotros lo que estamos haciendo es desplegar dinero de una manera más fácil. Quiere decir que nosotros hacemos que las MIPYMES tengan acceso a capital de trabajo, pero a un par de clics. En vez de tener que hacer un proceso bancario y tener que ir solicitar una línea de crédito, nosotros hacemos para que puedan adelantarse el pago de una factura que normalmente va a estar en 90 días, que lo hagan en 2 días, ¿cierto? O si necesitan tener crédito para comprar los insumos que van a estar produciendo durante un mes, nosotros hacemos que tengan ese crédito de inmediato y nosotros nos encargamos por pagarle a la empresa eso, siempre y cuando estemos en alianzas con estas dos empresas. Entonces, lo importante es ver, uno, cómo hacemos para que las fintechs como Platam, que ya están trabajando, tengan aún más capital para poder desplegar dentro de los ecosistemas y así las empresas tengan más capital de trabajo en sus manos. Y dos, cómo también creamos más apoyo al sector financiero para que haya más canales de distribución en este sentido. Esto se hace a través del factoring digital. Exacto. ¿Cuál es la ventaja del factoring digital frente al tradicional? La accesibilidad. Entonces, el factoring digital simplemente es adelantar una factura por medios digitales. Y acá tenemos un factoring digital que además tiene una seguridad extra en Radian y que se hace bastante sencillo. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos la capacidad de que si tú estás facturando hoy con uno de los pagadores con los que nosotros ya trabajamos, tú vas a poder tener el ingreso de esa factura en un día. Mientras que normalmente te vas a tener que esperar 80 días. Okay. Y si estás pidiendo créditos rotativos para comprarles a un partner, digamos como tu distribuidor de elementos de belleza, si eres un salón de belleza, entonces normalmente vas a tener que sacar de contado 10 millones de pesos para pagarle a ese distribuidor. Nosotros hacemos que no tengas que sacar esos 10 millones de pesos y que por un par de mensajes en WhatsApp, porque funcionamos a través de WhatsApp, tú puedas tener acceso a que esos 10 millones de pesos los puedas pagar en 30 días. Hablando justamente de montos, ¿desde cuánto hasta cuánto pueden financiar? Nosotros financiamos desde 500,000 pesos, o sea, financiamos tickets muy pequeños, sobre todo para esta compra de insumos en ferreterías, en tiendas de belleza, además, porque hay empresarios que están empezando a crear su negocio, emprendedores que están empezando a crear su negocio. Sí. Que hay empresarios que están empezando a crear su negocio y nosotros acompañamos a que puedan ir creciendo de 500,000 pesos en ticket a 5 millones de pesos en ticket o incluso 60 millones de ticket que hemos llegado. Y hay tickets grandes que hemos procesado incluso de 1.000 millones de pesos en descuentos de facturas. Entonces vamos desde 500,000 pesos
hasta 1.000 millones de pesos. ¿Cuántos, no sé si decirle usuarios o clientes tienen hoy? Hemos financiado a 1.200 empresas. Entonces, 1.200 emprendedores ahorita han sido apalancados por financiamiento embebido dentro de nuestras cadenas comerciales o de suministro. Hemos desembolsado más de 100.000 millones de pesos en este momento y ahorita ya solo este año ya vamos 45.000 millones de pesos desembolsados. Entonces, trabajamos ya con un volumen bastante interesante de MIPYMES en el país. O sea, al cierre del semestre van 45.000 o Al cierre de agosto okay. Vamos 45.000 millones de pesos desembolsados. ¿Y cuáles son los sectores que más solicitan sus servicios? Los sectores que más solicitan, construcción, ¿Sí? Es uno que está solicitando mucho financiamiento. Belleza, Okay. Pues todo lo que es la distribución de belleza necesita financiamiento para sus cadenas de producción. Y estamos trabajando mucho con ferreterías. ¿En qué están trabajando? Que si hay algún producto nuevo que estén pensando, que estén craneando, ¿en qué se están moviendo? Tenemos un producto muy bonito que funciona por WhatsApp. Nos aliamos con ferreterías Okay. o con grandes distribuidores de ferreterías. Estos distribuidores de ferreterías normalmente van ferretería a ferretería, las ferreterías que nosotros conocemos de las esquinas, ¿cierto? Estas ferreterías pequeñas. Le van a vender sus insumos y las ferreterías tienen que pagar de contado. O ellos mismos les están dando el crédito, también esforzando bastante su caja. Nosotros lo que hacemos es dar el crédito por ellos. El representante o la representante de ventas que visita la ferretería normalmente se conecta por WhatsApp y le dice, oye, bueno, cuéntame tu negocio, dame tus datos, te sube una información por WhatsApp, a ti te llega un mensaje, autorizas que nosotros te consultemos en centrales de riesgo, todo esto por WhatsApp sin que tú tengas que entrar a ninguna plataforma. Nosotros estudiamos tu línea de crédito en menos de 5 minutos, esa línea de crédito queda aprobada, te llega un contrato de crédito y ya puedes empezar a pagar todos tus insumos de la ferretería a plazo. Y eso se habilitó en WhatsApp en 5 minutos o menos de 5 minutos. Y eso permite que el ferretero o la ferretera pueda acceder a capital de trabajo sin tener que entrar en un proceso de solicitud de crédito que todos sabemos que se demora bastante. Entonces acá es cómo hacemos para que sea inmediato y lo estamos haciendo digitalmente por WhatsApp, que sea muy fácil para un sector digital y no digital, porque al fin y al cabo el 99.9% de las personas saben manejar WhatsApp, está muy familiarizado con eso. Entonces, tenemos una muy buena capacidad de darle capital de trabajo a emprendedores como sectores de belleza, ferreterías, farmacias, en donde ya estamos trabajando para que no tengan que pagar sus insumos de una manera inmediata y para que el distribuidor, que esto es muy importante, no sea el que tiene que dar el crédito. Porque el distribuidor cuando da el crédito está también acá. Sí. Oiga, en todo esto me surge una, podría llamar preocupación, y es cómo evitar todos los fraudes que se hacen hoy, la cantidad de fraude digital que hay, sobre todo, no sé, personas mayores que son más recurrentes a caer en este tipo de estafas. Con tecnología. ¿Sí? Entonces, la tecnología para nosotros, así funciona por WhatsApp y parezca como que es sencillo, la tecnología detrás, la tecnología que se usa detrás para que pueda funcionar por WhatsApp, sí es robusto. Entonces, de pronto lo que uno ve pareciera ser algo muy sencillo, ¿no? Es como me están habilitando un crédito con un par de mensajes y demás, como que yo no entiendo cómo eso se hace sencillo, pero lo que está detrás en términos de validación de identidad, en términos de estudios de crédito, de scoring, de procesos, de integración, sobre todo con ese distribuidor de ferreterías o distribuidor de belleza, hace que el riesgo de fraude sea muy, muy bajo. Entonces, así parezca sencillo, como que así parezca que es una tecnología liviana, realmente la tecnología detrás es bastante robusta, sobre todo para prevenir este tipo de cosas. El tema del gobierno nacional, aquí sin miedo a que salga su afinidad política o su ideología política, el gobierno ha hablado mucho de apalancar con inversiones forzosas, pero ¿qué papel está jugando el gobierno y la banca pública que a veces se queda corta con el financiamiento, no sé, del sistema agropecuario, del tema agropecuario en Colombia? ¿Cómo se está manejando el gobierno con los nuevos empresarios del país?
Hay algo bastante bueno que sí tenemos que reconocer y es el Fondo Nacional de Garantías. El Fondo Nacional de Garantías ahorita abrió unas líneas en donde está cubriendo a empresas como las nuestras para que podamos acceder a deuda y para que tengamos respaldo cuando estamos prestándole a un segmento de microempresarios. Entonces, ahí hay algo muy interesante que nos está ayudando a crecer más, ¿cierto? A tener más capital de trabajo para desplegar. Entre más plata tengamos nosotros realmente lo que hacemos es levantar plata, es conseguir plata para poder prestar esa plata, ¿cierto? Entonces, entre más plata tengamos nosotros o entre mejor respaldada esté ese dinero, pues más fácil nos va a quedar prestar ese dinero. Y ahorita el Fondo Nacional de Garantías está haciendo un muy buen trabajo en ese sentido. Eso por un lado. Y por el otro, lo que nos hace falta es que la banca local esté mucho más abierta a apalancar fintechs como las nuestras. Eso es algo que venimos trabajando muy de la mano. Nosotros ya trabajamos con bancos y somos muy cercanos y estamos abriendo y construyendo las relaciones que antes se construyen con tiempo para que ellos puedan apalancar empresas como las nuestras. Apalancar es prestarnos plata o simplemente que nosotros seamos canales para que ellos presten la plata. Pero eso se logra. Instituciones tradicionales lo están haciendo y simplemente necesitamos que cada vez haya más y más dinero sobre la mesa. Hablando de dinero, ¿cómo les fue en sus resultados financieros al cierre del semestre y cómo proyectan cerrar este año? Entonces, todo bien, nosotros estuvimos desembolsando 45.000 millones, eso ya es una cantidad bastante interesante. Ahorita tenemos un portafolio, eso quiere decir que la cantidad de dinero prestada que tenemos en este momento suma 20.000 millones de pesos. Entonces, si ahorita como que miramos hacia afuera y miramos cuánta plata tenemos prestada, tenemos más de 20.000 millones de pesos prestados y planeamos llegar a los 30.000 millones de pesos al fin de año. Hay un hito para nosotros importante y es llegar a un ingreso que supere el ARR, se llama Annual Recurrent Revenue, que es como nos miden a muchas de las fintechs, de $1 millón de aquí a diciembre. Para ir cerrando ya, y retomo el tema de las obligaciones de impuesto, ¿cuál es ese consejo que da Platán, las recomendaciones a estos emprendedores para no quedarse sin flujo de caja? 3 cosas claves. Entonces, la primera, y yo siempre la hablo, es tenemos que tener un modelo financiero en nuestra empresa. ¿Qué es tener un modelo financiero de la empresa? Es poder proyectar mi caja, mis ingresos y mis egresos, y por lo tanto mi caja, y entender muy bien. Hay 3 cosas importantes que debe hacer un emprendedor. Y acá un paréntesis antes de entrar a las 3 cosas, es el emprendedor tiene que entender que tenerle amor al arte no es suficiente. Hay que tenerle amor a emprender. Okay. Y tenerle amor a emprender implica hacer este tipo de cosas. Entonces, el primero es, construyamos un modelo financiero en nuestra empresa. Un modelo financiero puede ser muy sencillo, pueden ser 5 filas en Excel. O sea, no tiene que ser algo hiper complejo. Esas 5 filas me van a proyectar mis ingresos y mis egresos y mi caja. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto me queda en la caja? Ahí se descubre algo interesante y es el segundo punto en el que yo ahondo mucho y es cuáles son las palancas que hacen que yo gane más o gaste menos. ¿Cuáles son esos elementos que yo debo mover dentro de mi negocio? ¿Cuáles son esos ajustes que debo hacer para subir mis egresos, para subir mis ingresos o para disminuir mis egresos? Y por el otro lado, debo buscar fuentes alternativas de financiamiento. Y es listo. Ya entendí dónde están mis huecos de caja, ya entendí cómo mover mis ingresos, ya entendí cómo mover mis egresos. Ahora, ¿cómo hago para apalancar esos movimientos? O los vacíos de caja que vaya a tener. Ahí está el factoring, ahí está el confirming, ahí está el buy now, pay later, están las líneas de crédito rotativas. Hay muchas soluciones que nos está ofreciendo el ecosistema y el ecosistema cada vez ofrece más soluciones, eso es muy bueno. Y cada vez esas son soluciones además más fáciles, como las nuestras por WhatsApp, en donde no tengo que hacer como el recorrido tradicional de solicitud de crédito que de pronto teníamos que hacer hace 10 años. Entonces, 3 cosas. Construyo un modelo financiero, entiendo cuáles son los elementos que mueven mi modelo financiero y dónde están mis huecos de caja. Y 3, busco fuentes de financiamiento. Busco proactivamente fuentes de financiamiento.
no busquen las fuentes de financiamiento cuando ya se quedaron sin financiamiento. Es muy diferente buscar plata cuando uno no tiene plata que buscar plata cuando uno tiene plata. Sí, es más complicado. Es más complicado, exacto. Y además estoy afanado, ¿no? Entonces tengo que pagar la nómina en 3 días, entonces estoy corriendo para pagar la nómina, a ver cómo financio el uno, cómo encuentro financiamiento. Realmente puedo encontrarlo rápido, pero obviamente es mejor hacerlo con tiempo y con calma. Entonces yo le daría esas 3 recomendaciones a los emprendedores de ahora. Y familiarícense desde ya con el factoring, que va a venir y va a seguir creciendo en Colombia fuertemente y cada vez se va a hacer más fácil, con el confirming, que realmente es hacer factoring un poco la inversa, y con el Buy Now Pay Later, que me permite comprar estos insumos de manera anticipada sin tener que pagarlos de inmediato. De esas 3 recomendaciones, me imagino que ustedes hacen un estudio al emprendedor. ¿En cuál es el que más falla? En el estudio realmente nos va bastante bien, ha sido una sorpresa. Los emprendedores son bastante responsables y juiciosos con su score crediticio, sobre todo. Hay algunos que sí fallan mucho en score crediticio y una de las sorpresas más interesantes ha sido la mayoría de las fallas está en telecomunicaciones. Y es como emprendedores pequeños, ¿no? Emprendedores que tienen negocios, digamos, el de barrio y negocios en tiendas, fallan mucho en que no tienen quedaron reportados con Claro o con Movistar y quedan reportados por 30.000 pesos, ¿cierto? Entonces, igual, es un reporte, nosotros creamos nuestro modelo para que esos reportes ya no los tuvieran en cuenta, porque nos dimos cuenta que no quiere decir nada que no le pague a Claro, eso no es un indicador de que no nos vaya a pagar a nosotros, ¿cierto? Y normalmente el reporte con Claro está dado por un error. Ya ahí era igual el cierre de la entrevista, es Nicolás Villa, CEO de Platam. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hombre, usted. Mil gracias.